Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30. Volumen 2. Nubes negras y rojas CH15 a James Lavador, siéntete libre de dejar sugerencias en los comentarios. Si funciona sin problemas con la trama que tengo en el futuro, podría inspirarme en ella. Shirou sonrió. La distancia entre él y Gedomazo era bastante grande. Pero con Deira y Sin, era prácticamente inexistente. Corrió en el cubo mientras rastreaba otra copia del arma de Deyon Daimi. Shirou arrojó el kunai hacia adelante mientras saltaba, aumentando la potencia y el arco del proyectil mientras volaba. Ignoró el abismo sin fondo debajo de él, seguro de que no caería eternamente. No había ninguna razón para hacerlo, no con él siendo capaz de mostrar el segundo sello de Ira y Sin en el mundo. Shirou se permitió caer en picado durante un par de segundos antes de pasar a la otra arma. Por supuesto, trajo consigo el primer kunai. En la fracción de segundo que pasó al segundo sello, Shirou agarró el kunai que aterrizó en el suelo mientras simultáneamente lanzaba el primero y repetía la maniobra varias veces. Debería llegar al Gedomazo en breve. Toby maldijo cuando se encontró encerrado en otra ilusión. Las ilusiones de Kakashi eran débiles, pero fueron suficientes para distraerlo por una fracción de segundo mientras Itachi preparaba otra. Esos eran los que Toby luchó por enfrentar. No tenía talento para las ilusiones de ninguna manera, y aunque tenía el Sharingan, era bastante normal en ellas. Lo único que tenía a su disposición era el entrenamiento que tuvo con Madara, que usó ampliamente para mantenerse al día con Itachi. A su alrededor, los clones de Zetsu actuaban como distracciones. No pudieron luchar contra los 6 enemigos y recurrieron a retrasarlos mientras un clon agarraba a Toby y se lo llevaba. Zetsu usó un clon para contactar al resto de las fuerzas de Toby mientras controlaba la retirada. Esos dos realmente lo están haciendo. Kisame se rió entre dientes mientras veía a Anso luchar contra Pain. A su lado, Kakuzu observaba impasible. Anso les había ordenado que lo ayudaran a derrotar al líder de la rebelión clasificado como SS. Lástima que Toby les había dicho explícitamente que abandonaran al hombre una vez que Pain lo alcanzó. Y abandonarlo lo hicieron. En el mismo momento en que Anso les ordenó, los dos mercenarios de rango S se fueron sin una respuesta. Por el momento, solo estaban sentados al margen mientras la batalla frente a ellos alcanzaba un nivel. Una gran columna de humo apareció cuando Anso incendió otro edificio con su invocación personal. Luego, los dos desaparecieron mientras se retiraban de otra emboscada. El líder de Ame había cambiado a tácticas de golpe y fuga una vez que descubrió que golpear los cuerpos de Pain en un combate 1 a 1 no era una opción. Las múltiples versiones de Pain seguían llegando en oleadas y el hombre se estaba quedando sin fuerza lentamente. Pronto, sería asesinado. He perdido la cuenta de cuántas veces Anso ha matado a Pain. Kisame trató de recordar cuántos cuerpos había visto cortados o quemados por el hombre. Era difícil hacer un seguimiento de todo el caos y los numerosos parecidos. Ese es el quinto, respondió Kakuzu. Al igual que Kisame, también estaba interesado en ver pelear al famoso usuario de Rinnegan. Era una locura lo coordinado que estaba Pain con los otros Pain. Kakuzu ya estaba aliviado de que Toby los hubiera contratado, o de lo contrario habría seguido a Anso al combate contra tal monstruo. También fue un testimonio de cuán poderoso era Anso a pesar de su edad. El ágil señor tenía más experiencia y era más estratégico que Pain, y lo estaba usando en un grado tan extremo que estaba eliminando a Pain a pesar de la ventaja numérica y el trabajo en equipo inhumano que poseían. Mientras que Kakuzu temía la idea de enfrentarse a cualquiera de los dos en combate, Kisame era todo lo contrario. Oh hombre. Imagínate si estuviéramos luchando contra ellos también. Kakuzu puso los ojos en blanco. Kisame habría muerto temprano en esa batalla. Silenciosamente, uno cabeza salió del suelo junto a los dos mercenarios. Ambos no reaccionaron a su llegada, ocupados viendo la pelea frente a ellos. Toby los está llamando a ambos. Por favor, diríjanse al sur de la ciudad lo antes posible. Zetsu se hundió en el suelo después de entregar su mensaje. Kisame dejó escapar un resoplido. En serio, a menos que nos haga pelear, prefiero quedarme aquí y ver la acción. No obtienes este nivel de entretenimiento en absoluto.
Todavía tenemos que seguir las órdenes, así que empieza a moverte. Kakuzu gritó mientras saltaba por delante de su compañero. Kisame miró por última vez la pelea entre Pain y Anso antes de unirse a Kakuzu. Esdead ya estaba sonriendo incluso antes de sentir el acercamiento de Setsu. Entonces, supongo que las cosas no van a planear. El clon de Setsu se detuvo bajo tierra y entrecerró los ojos. Esdead no debería haber sabido que venía. Si estás confundido, digamos que tuve un presentimiento antes. Su sonrisa se volvió salvaje cuando el clon de Setsu apareció a medio camino del suelo y asintió. Ciertamente. Toby se ha metido en problemas y necesita ayuda. Esdead puso los ojos en blanco. ¿Qué le impide teletransportarse como de costumbre? Itachi Uchiha y Kakashi de Sharingan, junto con Jiraiya de Sannin. Una sonrisa floreció en su rostro. Veo que Konoha superó a Toby y lograron acercarse tanto sin que él se enterara. Setsu permaneció en silencio. Él no tenía ningún control real sobre ella, no como Toby. Fue un acuerdo entre Toby y Esdead lo que solidificó su apoyo. En lo que a ella respectaba, él era solo el intermediario. Lo cual estaba perfectamente bien con él. Mantenerse encubierto mejoró el éxito del plan Gedomazo. Un plan que actualmente está en riesgo. Mi última batalla con el shinobi de Konoha terminó en empate. Dile a tu maestro que no me decepcione esta vez, ¿de acuerdo? Me ocuparé de que reciba tu mensaje. El último clon de Setsu tuvo el trabajo más fácil. Tatsumi era la persona más fácil de manipular. No solo estaba impulsado por sus emociones, sino que el hombre era bastante inocente. Su lado dracónico tenía prácticamente la edad de un niño, pero tenía poder más que suficiente para vencer a algunos de los mejores de la humanidad. Si le ordenaran a Tatsumi que atacara a Shiro y las hermanas, su carácter no se lo permitiría. El chico era demasiado emocional, demasiado bueno. Si bien no tuvo reparos en matar criminales y cosas por el estilo, el dragón estaba demasiado cerca de su humanidad. Valoraba los lazos y la amistad por encima de todo lo demás. Menos mal que Toby estaba preparado. Las ilusiones no solo se limitaban a proyecciones visuales, sino que también se podían realizar con sonidos, olores y mucho más. Toby no era un maestro en los demás, pero en combinación con su Mangekyou, pudo crear ilusiones que se activaron en la memoria. Como simplemente, decir una palabra clave. Su acuerdo con Esdead se basaba únicamente en esa única advertencia. A cambio de su servicio, él le daría la mejor herramienta para mantener a Tatsumi bajo su mando. Esdead era poderosa, pero incluso mantener a un dragón como Tatsumi, que tenía aproximadamente 4/5 partes de su fuerza, era difícil. Necesitaba ayuda y Toby estaba feliz de brindársela. En serio, su fascinación por el chico era una locura. Setsu no tuvo reparos en el trabajo de Toby. El hombre pasó bastantes años reforzando el mando. Más bien, solo se mostró reacio sobre qué comando específico es Esdead. Al menos nadie lo oiría decirlo. Bollos de miel. Setsu sintió morir un poco de su alma en ese momento. Todo por el bien del renacimiento de su maestro. Tatsumi, que no había sentido la presencia de Setsu, se congeló cuando años de entrenamiento volvieron su subconsciente en su contra. Ahora, tenían su dragón. Lunea estaba haciendo pucheros. Su madre le había advertido que abandonara el área, pero ella misma desaparecía por periodos de tiempo sin siquiera decirle a Lunea a dónde iba. Hoy fue lo peor. Lunea podía sentir que algo grande estaba pasando. Algo malo. Tenía piel de gallina y no era por el clima. Tengo que encontrar a mamá. ¿Pero dónde? Lunulupa era el mejor depredador que Lunea había visto jamás. Su habilidad para simplemente desaparecer en el medio ambiente no tenía comparación, algo que Lunea todavía estaba aprendiendo. Rastrearla sería casi imposible. Había otra manera. Si Lunea salía del perímetro del territorio, su madre se enteraría. Entonces, Lunulupae vendría tras ella. Era un riesgo que estaba dispuesta a afrontar. Sus instintos gritaban sobre el peligro, aunque no advertían directamente sobre su seguridad, eran conscientes del peligro repentino que estaba atravesando la ciudad. Casi como si estuviera de pie en la cima de un volcán a punto de explotar. Necesito encontrar a Heinrich y Eugen y advertirles. Lunea tomó una decisión. No iba a dejar atrás a sus amigos, incluso si a su madre no le gustaban.
Prácticamente eran hermanas, habían pasado 3 años viajando con ellas y Shirou. Shirou se había ido. Lunia no perdería otro si pudiera hacer algo al respecto. El dolor sería insoportable si murieran sin su ayuda. Tal como lo hizo él. Lunulupae frunció el ceño. Ella era una bestia fantasmal, los depredadores del ápice del mundo. Eran la forma mágica dada por Gaia y la sensibilidad. Sus sentidos no tenían rival en la armonía natural que tenían con el mundo. Y así fue. Entonces se dio cuenta una vez que los peones de Toby comenzaron a moverse por el campo de batalla, corriendo en una sola dirección. Hacia la segunda pelea que sucede en la ciudad. Solo podía significar una cosa, especialmente después de que Shirou apareció un minuto antes para traer al ninja de Konoha con él. Entonces, ¿por qué no la trajo con ellos? Algo ha pasado. Habían cambiado los planes. Lunulupae tocó el noble fantasma que Shirou le entregó. Shirou, ¿qué está pasando? Una pausa en el otro extremo seguida de una tos nerviosa llegó a sus oídos. Sabía que olvidé algo. Eso no la tranquilizó. Dime qué ha pasado. Ella repitió. Haz todo lo posible para distraer a Toby. Estoy corriendo a DG Domazo y lo necesito lejos mientras me ocupo de eso. Entonces Toby no se ha dado cuenta de dónde está Shirou. Esto fue mejor de lo que esperaban. Muere de nuevo y rezaré personalmente a tus dioses para que te castiguen en cualquier otra vida a la que llegues. Ese sí. Lunulupae sonrió, segura de que Shirou sabía lo seria que hablaba. El chico ya le había roto el corazón a su hija una vez. 2 veces no sería perdonado. Toby sonrió. A pesar de las abrumadoras probabilidades, a Elisetsu les estaba yendo bastante bien contra la cantidad de oponentes que tenían. Entrada gradual. Eliminación gradual. Toby vio como otra maniobra combinada para golpearlo fallaba. Fue un buen intento de Itachi lanzar un ataque furtivo mientras todos los demás fallaban, pero el Kamui de Toby fue demasiado rápido. Tuvieron unos pocos segundos en el mejor de los casos, pero esos momentos fueron cubiertos por sus ataques y los de Kakuzu. Ahora, Toby se hizo a un lado cuando Kakashi envió un kunai a su cabeza. Eso no es bueno. Soy muy consciente de mi propia debilidad. Puedes usarla en mi contra, pero estoy preparado para defenderme. Toby mostró los signos de las manos para el clásico Gran Uchiha Fireball y lanzó la icónica técnica de fuego a los numerosos enemigos. Itachi respondió por el grupo, sacando agua del canal cercano y lanzando un dragón de agua en el camino de la bola de fuego. Ambos ataques se encontraron en un choque de vapor, rápidamente desvanecido cuando Jiraiya balanceó su melena endurecida a través de la nube en la posición anterior de Toby. Toby se rió. Ustedes no pueden hacer nada contra mí. Shirou lo hizo. Lo que significa que podemos. Eugen respondió con una sonrisa. Solo tenemos que cronometrarlo bien. ¿Crees que no tengo mis propios trucos? Aquí hay uno. Respondió. Su Kamui se activó, extrayendo otra técnica que atrapó de otra batalla. Un dragón eléctrico salió, zigzagueando rápidamente hacia el shinobi. Itachi lanzó un clon de agua, usándolo para bloquear al dragón entrante. Contrariamente a la creencia, la técnica no fue absorbida por el clon de agua, sino que pasó a través del clon como si nada y continuó su camino hacia ellos. Toby sonrió bajo su máscara. Ya era hora de que llegaran. Las hermanas y el ninja de Konoha se retiraron en diferentes direcciones para evitar el aterrizaje del monstruo. El suelo hizo cráteres y se derrumbó bajo el peso del gigantesco reptil, su masa era más de lo que el suelo podía soportar. Todos vieron cómo el dragón movía su cola, despejando edificios enteros mientras aplanaba el campo de batalla para sí mismo. Verlo en Konoha fue una cosa, pero estar tan cerca es una locura. Jiraiya maldijo mientras miraba la nueva amenaza frente a ellos. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra esa cosa? Incluso con mis sapos, luchar contra un dragón sería demasiado. HMPH. Fácil. Déjanoslo a nosotros. Eugenio sonrió. Nuestra magia es más que suficiente para igualar el campo de batalla. Sacudió su brazo hacia adelante y lanzó un hechizo. De repente, el dragón perdió el equilibrio y se estrelló. El campo de batalla tembló y todos se vieron obligados a apoyarse contra cualquier objeto a su alcance. Si es un cuerpo físico, cualquier cuerpo físico, entonces están bajo mi control.
Un destello de confianza y presunción apareció en los ojos de Eugen. Rangos SS. No son tan peligrosos si controlo sus cuerpos. Ambas hermanas se detuvieron cuando nuevas entidades entraron en el rango de su radar. Esquivar. Heinrich gritó cuando un nuevo objeto tan grande como Tatsumi apareció sobre ellos. El enorme tiburón azul voló sobre el cielo antes de cambiar de trayectoria hacia abajo. El grupo se separó de nuevo, evitando que el gigantesco ataque se estrellara contra ellos. De repente, Eugen notó una pequeña señal en su radar. No era una persona ni un gran ataque, pero se movía en su dirección. ¿Qué? Hilos negros explotaron desde el suelo y la atraparon, envolviéndose rápidamente alrededor de sus piernas y brazos antes de que pudiera reaccionar. Sin resentimientos. Eres claramente la persona más problemática para nuestro lado en este momento. Eugen gruñó. ¿De vuelta otra vez para otra paliza? Señor 5 en 1. Todo lo contrario, estábamos ganando la última vez. Shirou miró fijamente su mano. Falló. Estaba sosteniendo su mano contra la estatua cuando realizó la técnica de sustitución, pero en lugar de ser reemplazada por una espada de su cánica de realidad, la estatua permaneció en su lugar. ¿Qué está pasando? Cálmate. Prueba con otro método. Shirou hizo crujir sus nudillos. Tal vez sustituirlo por objetos más pequeños fue más fácil para él. Su valor conceptual era bastante minúsculo y Shirou los estaba reemplazando con un objeto más poderoso de su mundo, permitiéndole negar el gran consumo de prana de rastrearlos. Así que vuelve al plan original, transportar la estatua directamente a su mundo. Shirou no tenía los medios para destruir el Gedomazo. Asegurarlo y salvaguardarlo era la única opción que tenía en ese momento. Era demasiado arriesgado dejar el Gedomazo en manos de personas peligrosas como Toby. Soy el hueso de mi espada. E inmediatamente, su alma reaccionó al mantra. La producción de prana se fortaleció a medida que la conexión entre el cuerpo y el alma se hizo más fuerte. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. En su vida anterior, Shirou lanzó su vida para salvar a todos. ¿A qué costo? Para todos los que lo amaban. Él, que dio su vida por los demás, no pudo ver a las personas que dieron la suya para salvar la suya. Rin fue el único que se quedó hasta el final, e incluso entonces, desapareció sin despedirse. Pero no esta vez. Vida y muerte que no son las mías. Una promesa de que esta vida estaría dedicada a aquellos a quienes amaba y cuidaba, a diferencia de antes. Su segunda oportunidad fue para amigos y familiares, algo que Shirou había decidido durante su mandato en Akatsuki. Soporté el dolor para crear armas, buscándome a mí mismo. El hecho de que Shirou tuviera acceso a un Limited Blade Works no significaba que estuviera completo. Donde antes, él era una espada. Ahora, él también era humano. A diferencia de las espadas, que se completan después de la creación, los humanos buscaban el cambio. Lo mismo podría decirse de Shirou. Sabía que cambiaría, y también su alma. Su reality marble era el de hoy, pero no el del mañana. El futuro era incierto, al igual que el mundo era grande. Shirou llegaría a experimentar muchas cosas nuevas antes del final de su viaje, de eso estaba seguro. Los humanos eran criaturas curiosas, siempre cuestionando, siempre buscando, siempre en movimiento. Shirou lo sintió en sus mismos huesos el día que despertó su esfera de realidad. Que había cambiado, diferente, pero igual. Su alma seguía siendo idéntica a la que recordaba. Sin embargo, de alguna manera, había cambiado durante esos años que estuvo encerrado fuera de él. Él había cambiado. Perdido en el tiempo y el espacio, este camino es todo lo que me queda. Un nuevo mundo. Un alma nueva. Una tierra que Shirou no conocía y un alma que Shirou estaba aprendiendo. La búsqueda de sí mismo. Pero Shirou no era Shirou sin sus amigos. Porque fue un hombre que dio su vida por los demás. De esa manera, necesitaba a los demás para completarse a sí mismo. Y esos otros son sus amigos. Sakura, te encontraré. Así que mientras rezó, un Limited Blade Works. Toby hizo una mueca cuando Tatsumi y Sdeat fueron rechazados por la bestia fantasmal que llegaba. El monstruo hizo un trabajo rápido con ellos, interceptando y aplastando a los dos rangos de las SS sin muchos problemas. Setsu, ¿hay alguna forma de ayudarlos? Se volvió contra la última persona que podía abrir una oportunidad para que todos se reagruparan. Setsu negó con la cabeza.
La bestia supera mi control sobre la flora. Lanzar clones no haría mucho además de ser desperdiciado. Fue inesperado que la bestia neutral que hizo que Heinrich y Eugen se retiraran para unirse a ellos. ¿Qué más podrían estar escondiendo bajo sus mangas? ¿Qué hay del chico? ¿Alguno de tus clones lo ha visto? Si no podían ganar la pelea, al menos podrían proteger su objetivo. Saber la ubicación de Shirou significaba que Toby podía saciar la creciente inquietud en su estómago. El niño se fue, pero ¿a dónde? Toby no podía atacarlo más, no con el Iraisin bajo su control. El chico se alejaría más rápido de lo que Toby podría alcanzarlo. Rastrearlo fue igualmente difícil, porque el niño ya no tenía un anillo de Gedomazo. Tendría que encontrar una manera de lidiar con el chico más tarde. Su principal prioridad ahora era reagrupar sus fuerzas y retirarse. Toby observó cómo la gran bestia fantasmal embestía al dragón en ciernes más allá de unos cuantos edificios, destruyendo el campo de batalla a su paso. Frente a él, 5 rangos S se abalanzaron sobre su grupo de 4. ¡Qué problemático! Él iba a ser el que tendría que salvar a todos. Arrastrarlos a Kamui uno por uno fue simple. El único problema era que el resto que quedaba atrás necesitaba enfrentarse a la fuerza enemiga más grande hasta que él regresara. Setsu podía ser ignorado, su habilidad para pasar desapercibido era encomiable. Toby también podría salvar a Kisame y Kakuzu, pero corre el riesgo de que Tatsumi y Esdeat sean capturados con The Legendary Sanin Jiraiya alrededor. Por otra parte, podría salvarlos a los dos, sacrificando a Kisame y Kakuzu en su lugar. Decisiones. Bueno, Toby confiaba en que tenía tiempo para salvar a todos sin sacrificar sus propias fuerzas. Silenciosamente se desvaneció cuando otra bola de fuego estalló en su posición. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Mejor deja de pegarme. Justo cuando Toby retrocedía, Itachi se abalanzó. Se dio la vuelta y atrapó el kunai del otro Uchiha con el suyo. Los dos intercambiaron un rápido intercambio de golpes, intentando asestar un golpe crítico. Poco a poco, el talento de los dos Uchihas brilló. Itachi usó su experiencia para vincular una pequeña ilusión a cada ataque, agregando fintas y contraataques para confundirlo. Toby, que no se queda atrás, rompió cada ilusión a medida que se presentaba. Todo su entrenamiento con Madara Uchiha demostró ser suficiente para igualar el rango S más nuevo de Konoha. Lo que solo resultó más impresionante a sus ojos cuando Itachi pudo empujarlo hacia atrás lentamente cada cuarto intercambio. Sintiendo la batalla perdida de Toby, Setsu interceptó a Itachi, saliendo del suelo con un ataque para hacer retroceder al shinobi de Konoha. El prodigio saltó hacia atrás mientras desataba la famosa bola de fuego Uchiha sin signos de manos, una hazaña que Toby incluso luchó por lograr. En respuesta, Setsu lanzó su propio ataque. Una ola de líquido verdoso se encontró con la bola de fuego en una explosión de niebla que interrumpió brevemente su visión mutua. Se escuchó un zumbido y ambos miembros de Akatsuki se agacharon cuando el cabello alargado de Jiraiya cortó la niebla y el vapor, cortando horizontalmente en un radio que los habría alcanzado. Esperar. Otra ilusión. El espejismo se rompió cuando Toby atravesó el velo que flotaba en su mente. Solo para notar que había algo enganchado alrededor de su pie. Miró hacia abajo y se encontró con una melena puntiaguda blanca envuelta alrededor de su tobillo. HMPH. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Él no estaba desapareciendo. Los ojos de Toby se abrieron como platos cuando el clon de Setsu que tenía delante fue destrozado por uno de los homúnculos. Una amplia sonrisa estaba plasmada en su rostro cuando Eugen vio a Toby atrapado. Bueno. Parece que alguien se confió demasiado. Dio un pequeño paso adelante, seguido de otro, y otro. Recuerda esto, Toby. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Eugen sonrió mientras le enviaba un puñetazo a la cara. Se sacudió hacia un lado para evitar el puño, sintiendo el aire pasar zumbando junto a su oído después de que falló. No tenía intención de matarlo, porque sospechaba que la vida de Shirou estaba ligada a su habilidad. Si Toby moría, Shirou lo seguiría. No estaba funcionando. El corazón de Shirou se congeló al darse cuenta. El Gedomazo permaneció imperturbable, todavía completamente en la subdimensión que tenía Toby. ¿Por qué no funcionaba? Shirou y las hermanas pasaron años descubriendo su alma.
Muchos meses de entrenamiento para poder mover objetos entre el mundo real y su canica de realidad. Sin embargo, no funcionó. Su alma estaba allí, justo a su lado en este reino solitario. Entonces, ¿cuál fue el problema? Shirou trazó un arma con ira, lanzando algunos cortes furiosos a la estatua. Ninguno dejó marca. De nuevo, lo intentó. Esta vez, rastreando un arma más fuerte. Nada. La estatua se mantuvo en su estado prístino. La ira se convirtió en furor cuando la emoción se convirtió en combustible para el poder. Shirou buscó cualquier cosa que pudiera dañar la estatua. Apareció Stone, seguido de una inmensa fuerza y poder. Tallado en la roca, un arma dentada con la tosca forma de una espada respondió a su llamada. Empuñado por un héroe cuya fuerza alcanzó el reino de los dioses, la fuerza física pura llenó su cuerpo. Solo por su fuerza, esta espada estaba leguas por delante de cualquier otra en su arsenal. La espada utilizada por el berserker de su guerra del Santo Grial. La leyenda griega Heracles, hijo de Zeus y Alcmena. Si esto no fuera suficiente para hacer una abolladura en la estatua, entonces Shirou se vería obligado a usar la última opción que tenía. La cristalización de las esperanzas y los sueños de la humanidad, la espada sagrada Excalibur. Había otra arma que Shirou sabía que posiblemente podría superar a Excalibur, y esa era Ea. La espada de la ruptura estaba más allá de su comprensión, y usarla en la subdimensión podría hacer que se derrumbara, matándolo dentro de ella. Era un riesgo para el que no estaba preparado. Shirou agarró la espada materializada frente a él, su poder se vertió en él, imbuyéndolo con la fuerza de los dioses. Instantáneamente, se colocó en una posición y lanzó la roca con todas sus fuerzas contra la estatua. Ruido sordo. Él miró fijamente. Incluso el poder de Heracles no fue suficiente. Una abolladura fue todo lo que significó, no lo suficiente como para destruir de Domazo después de 100.000 golpes. ¿Cómo? Ni siquiera Heracles K. Algo andaba mal. De pie allí, Shirou notó algo inusual. Con otras armas, era casi imposible darse cuenta, pero con la espada que contemplaba el noble fantasma de Heracles se sentía más débil. Fue solo la caída masiva de poder que Shirou notó. Los fantasmas nobles anteriores que usó no eran tan poderosos, por lo que el porcentaje no era tan obvio. Pero estar allí de pie sosteniendo la fuerza de Heracles en su mano le mostró una posibilidad que había olvidado. Estoy en otra dimensión. Fue una de las lecciones que aprendió de los libros que leyó en su objetivo de acceder a un Limited Blade Works. Las dimensiones funcionan de manera diferente, cada una siguiendo un conjunto de reglas indistintas basadas en sus fundamentos. Los cimientos son enteramente del maestro que creó dicha dimensión. Ninguno de los cuales Shirou sabía. Pero, ¿realmente necesitaba saber en qué se fundó el Kamui de Tobi? No. Si se trataba de dimensiones, entonces Shirou tenía algo con lo que trabajar. Combatir el fuego con fuego. Voy a tener que estudiar más sobre las dimensiones más adelante. Shirou sonrió cuando se le ocurrió una idea. Solo había una forma en que iba a poder mover el Gedomazo. No podía sacarlo de la dimensión, ni podía destruirlo. En cambio, iba a invadir la dimensión en la que estaba sellado. Shirou cerró los ojos y miró profundamente dentro de sí mismo. Fuera de la elaboración de armas, esta sería la primera vez que su canica de realidad se usaría activamente de otra manera. Reality Marbles eran creaciones antinaturales, resultado de la proyección contundente de las creencias de una persona y la creación de su propia realidad a partir de ellas. En su viejo mundo, era una de las artesanías más cercanas a la magia verdadera. Aquí, se consideraba magia dimensional por sí sola. Magia. Shirou a veces cuestionaba la creencia constante de que este mundo veía todo como magia. Por otra parte, no era un experto porque era un extraño en este nuevo mundo. Pero él no era un novato en las canicas y dimensiones de la realidad. Un Limited Blade Works respondió a su llamado, avanzando y expandiéndose. El esfuerzo fue asombroso. Shirou sintió una gran presencia empujando contra él mientras empujaba hacia adelante con su canica de realidad. Estaba funcionando. El suelo debajo de sus pies comenzó a cambiar de color y composición, pasando de un gris opaco a una mezcla terrosa con algunas plantas en crecimiento. Entonces Shirou se dio cuenta de algo. No estaba contraatacando. La dimensión era difícil de asumir, pero era solo eso.
Era como si la dimensión fuera un objeto, inmóvil e inactivo. Toby no sabe cómo controlar su dimensión. Shirou sonrió. De repente, el futuro no parecía tan sombrío. Algo andaba mal. Toby palmeó su cuerpo para comprobar si tenía heridas. No fue una lesión, fue un sentimiento. A diferencia del malestar en su estómago, este se sentía más profundo. Como si se estuviera perdiendo algo importante. Setsu, algo anda mal. Toby desechó el 25º intento de los ninjas reunidos de... Setsu estaba ocupado coordinando con un grupo de clones antes de que Toazanin los destruyera a todos con una ola de fuego y combustible. No obstante, uno de los clones cerca de Toby recogió el mensaje. ¿Es Shirou? No, otra cosa. Toby no parecía seguro. Por un segundo allí, pensó que Shirou era la razón de su nuevo problema, ya que el chico no se encontraba por ningún lado. Excepto que sus aliados estaban todos aquí luchando contra las fuerzas de Toby. Entonces, ¿para qué estaban aquí? Ese maldito Toazage mencionó de Domazo, que era la única pista que Toby podía usar. Alcanzarlo era imposible, la estatua encerrada dentro de Kamui. Toby no conocía otra forma de entrar que a través de él. La estatua debe ser revisada. Quédate y ayuda a todos a escapar. Toby encontró toda la situación desagradable. Hizo los movimientos de la técnica, Kamui en la punta de sus dedos en un instante. Justo cuando estaba a punto de desaparecer, Setsu lo interrumpió. Antes de que te vayas, Lune ha sido vista cerca. El pauso. Parece que comprobar el Gedomazo tendrá que esperar. Setsu, rápidamente captúrala y tráela aquí. Algo que podría cambiar el rumbo de la batalla. Lune observaba preocupada desde su escondite. Su madre sabía acerca de su postura sobre Akatsuki. Fueron sus primeros aliados, algunos incluso amigos suyos. Lunia se preocupaba por ellos. Así que dolía ver a Tatsumi y SDA derrotados por su madre. Estaba a una distancia considerable de la pelea para evitar que la descubrieran. Si alguien está al tanto de su ubicación, debería ser su madre. Nadie podía esconderse de sus sentidos. Otro temblor sacudió la tierra, pero muchos más lejos no lo notaron. Lunea pudo captar las vibraciones de su posición cuando Lunlupae embistió a Tatsumi a través de otro edificio. No fue el ariete lo que hizo reverberar el impacto, sino los escombros que caían cuando toda la estructura se derrumbó en el suelo. Lunia se preguntó ociosamente si podría replicar la hazaña en un futuro cercano. La idea de tener suficiente fuerza para destruir edificios se veía genial. De repente, sintió que su piel se contraía, se le puso la piel de gallina lentamente cuando su cuerpo sintió una irregularidad en su entorno. Lune usó rápidamente el maná ambiental para detectar cualquier fluctuación para leer la atmósfera. En una fracción de segundo, encontró la anomalía moviéndose rápidamente debajo de sus pies. Las manos se estiraron para agarrarla, pero Lune ya estaba un paso por delante. Saltó ágilmente, eligiendo una distancia segura no solo del primer atacante, sino también evitando el perímetro a su alrededor. Al ver el color de su atacante desconocido, Lunea pudo deducir su identidad. Setsu. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos pelean? ¿Qué estás haciendo? Joven, inocente e ingenua. Todas estas eran cualidades que tenía Lunea. Carecía de la capacidad de comprender la situación. Los clones de Setsu no respondieron cuando emergieron del suelo, enfrentándose rápidamente a la chica en combate. Al ser clones hechos del chakra de la naturaleza, Lunea pudo aprovechar su conexión con Gaia y sentir las intenciones del clon. No le mostraron exactamente lo que querían, pero la negatividad en su presencia la alarmó. Sus sentidos estaban en lo correcto. Ella no estaba a salvo. Lunea cambió a toda velocidad, descartando parcialmente la transformación humana que mantenía y liberando una forma medio alterada que le permitió liberar más de su poder. Sus piernas y brazos se hicieron más grandes, convirtiéndose en patas blancas con un mayor volumen muscular. Lunea, sin experiencia en el control de su fuerza en la forma humana, solo se limitó a rasgaduras y lágrimas. En un estado de liberación parcial, al menos pudo usar su físico fantasmal más fácilmente. Setsu aún no había visto esta transformación y no tenía información sobre lo que era capaz de hacer. Todos los clones la atacaron desde diferentes direcciones, mientras que más salieron del suelo desde un perímetro a su alrededor.
y el primer puñado de clones de repente se vio partido por la mitad antes de que reaccionaran al golpe. El Zetsu original que estaba rastreando a los clones se detuvo en medio del combate cuando la información de sus clones lo alcanzó en tiempo real. Si bien los clones eran débiles y su destrucción era segura, la velocidad a la que Lunea los atacó fue increíblemente rápida. Incluso con sus números, a Zetsu le resultaría difícil capturarla. Tendré que hacer esto yo mismo. Black Zetsu se permitió separarse de su mitad blanca, sangrando en el suelo antes de que cualquiera de los demás lo notara. Disparó en dirección al objetivo, atrayendo más clones de la tierra para retrasar a la chica lobo. De vuelta en la escena, Lunea estaba acelerando y desgarrando clones como si fueran papel. Deslizó el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en amplios arcos para despejar el espacio rápidamente, pero los números estaban resultando difíciles a medida que la empujaban hacia adentro. La pared frente a ella se tensó nuevamente y Lunea se vio obligada a retroceder unos pasos para evitar enredarse en la masa de miembros que apuntaban hacia ella. Se agachó para evitar el salto de un clon y clavó sus garras hacia arriba para cortarlo en el aire. El clon aterrizó en 3 piezas blancas. Sin embargo, no fue suficiente. Lunea continuó siendo empujada hasta que solo tuvo unos pocos metros de espacio. En este punto, 100 clones la habían rodeado por completo, tal como ella lo planeó. Con todos ellos condensados en un solo lugar, fácilmente podría pasar el perímetro de los atacantes. Saltó y golpeó con los pies a un grupo de clones, empujándolos hacia abajo y lanzándose hacia adelante y fuera del cerco. Lunea sonrió ante la maniobra cuando aterrizó, luego se lanzó inmediatamente al obtener el apoyo firme del suelo debajo de ella. Tengo que irme de aquí. En algún lugar lejos de Zetsu y la pelea. A medio paso, una pequeña raíz creció para interrumpir su equilibrio. Lunea tropezó, reajustó rápidamente su equilibrio a mitad de la caída y aterrizó sobre 4 extremidades. Pero el daño ya estaba hecho, su velocidad disminuyó lo suficiente como para que entraran en juego otros factores. La madera brotó del suelo para formar una pared frente a ella, las hojas y las ramas se extendieron para bloquear su escape. Observó con horror cómo todos los lados cerraban cualquier vía de escape. Las raíces crecieron debajo de ella, Lunea saltó mientras intentaban atraparla. Miró la ola de clones que cargaba y se dio cuenta de que escapar era imposible. No esta vez. Bajo tierra, Black Zetsu continuó convocando grandes oleadas de clones para cansar a la bestia en ciernes. Una vez agotado, se abalanzaría y llevaría a la niña a las manos de Toby. Lunulupae sintió que la presencia de su hija se desvanecía repentinamente en la distancia. Antes de eso, se quedó quieta, antes de estallar en un movimiento repentino que llamó su atención. Algo pasó. Aumentó la salida de su fuerza, aplastando a Tatsumi más profundamente en el cráter que hicieron. Otro fragmento de hielo, uno tan grande como un edificio, se lanzó hacia ella desde un costado, cortesía de la compañera del dragón, Esdeat. Lunulupae giró hacia un lado y embistió el proyectil con su hombro, rompiéndolo fácilmente en pedazos. Y vio como los fragmentos de repente se pegaban a ella, como atraídos por una fuerza invisible. Sus ojos parpadearon hacia el oponente de rango SS frente a ella, magullado y maltratado por su pelea, que estaba disfrutando inmensamente de la pelea. El hielo se apoderó, arrastrándose lentamente desde el punto de contacto en su hombro. Su amplia área significaba que el efecto también era grande, pero la densidad del hielo era algo que Lunulupae podía ignorar fácilmente. Lunulupae se encogió de hombros y saltó sobre la mujer, más irritada por el ataque que preocupada, inflexible en noquear la distracción. Lunea no querría que sus supuestos amigos murieran incluso si no los aprobara. Necesitaba encontrar a su hija. Esdeat saltó a un lado, esquivando a la bestia furiosa. O al menos lo intentó, cuando un rápido golpe de cola se estrelló contra ella en el aire. Ella pudo formar un escudo antes del impacto, pero fue arrojada al mismo cráter del que Tatsumi estaba saliendo. Esdeat maniobró su cuerpo, rebotando en sus escamas mientras se desangraba parte del impulso de su vuelo. Fragmentos de hielo aparecieron cuando ella deseó que rodearan al adversario, solo para que las grandes estructuras quedaran inservibles con un pulso de energía de la bestia. Solo para notar que la bestia se congeló. Lunea se quedó inmóvil, con un kunai en su garganta. Desafortunadamente para ella, no pudo luchar sola contra Black Zetsu.
La diferencia de habilidad y experiencia era demasiado difícil de superar para la joven. ¡Ay, qué lindo lobito encontramos aquí! Toby brotó dramáticamente mientras pretendía abrazarla con un brazo. Sería una pena que la lastimaran. Especialmente con todos peleando a su alrededor. Lunulupa estaba furiosa por su hija en manos de Toby. Tú, ahora. ¿Por qué no hablamos las cosas con más calma? No me gusta que me amenacen. Interrumpió alegremente. Debajo de la máscara, Toby había comenzado a sudar por la pura malicia dirigida hacia él por la bestia fantasmal. Solo su entrenamiento con Madara le impidió perder la compostura. Cuando Lunulupae no liberó la presión, Toby golpeó la mejilla de Lunea con la punta, dibujando una línea de sangre. Última advertencia. A Lunulupae no le quedó otra opción. La atmósfera pesada desapareció lentamente y el campo de batalla volvió a su estado anterior. Se escucharon suspiros de alivio una vez que la presión disminuyó. Eso no fue demasiado difícil, ¿verdad? La discusión siempre es el camino a seguir, como dicen. Toby se rió mientras acariciaba la cabeza de Lunia. ¿Usar niños? Realmente eres lamentable. Jiraiya trató de incitar una reacción del criminal. Podría decir lo mismo de ti ya que Konoha rompió el acuerdo. Lunulupae interrumpiendo la conversación con un gruñido. Suficiente. ¿Quieres que nos vayamos? Toby se frotó visiblemente la barbilla mientras pensaba en sus palabras. Se podría decir que chasqueó los dedos cuando se le ocurrió una idea mejor. ¿Qué tal si nos retiramos y ustedes se quedan aquí? Tienen algún interés personal en Akatsuki, ¿verdad? Es por eso que están aquí. Agitó los brazos en un amplio gesto. Puedes quedarte con Akatsuki. La organización ya no le servía. Conociendo a Pain, protegería a los dos homúnculos de su lado y se volvería contra Toby. Con toda su facción aquí, la retirada era la opción más fácil para evitar que Pain y sus amigos entraran y acabaran con ellos. Comenzar desde cero era mejor que enfrentarlos a todos, especialmente con una bestia fantasmal de su lado. Jiraiya entrecerró los ojos con sospecha. Toby había construido una fuerte inversión en la forma de la organización. Según la información que Pain le dio, era probable que el hombre ahora considerara a Akatsuki como una causa perdida. Algo que Pain intentaba disuadir, ya que necesitaba vigilar a Toby y sus planes con los Gedomazo. Toby iba a escapar, y perderían aquí. Incluso después de toda esa preparación, no pudieron lograr su objetivo. Todo estaba sobre los hombros de Shiro ahora. Jiraiya solo podía esperar que ganaran suficiente tiempo para que el chico tuviera éxito. Toby hizo un gesto a sus aliados, todos ellos retrocediendo de sus posiciones y reagrupándose a su alrededor. «Devuélveme a mi hija». Lunulupae gruñó una vez que estuvieron todos juntos de nuevo. «Hemos hecho lo que exigiste. Bien. Te la devolveré». Él la agarró del hombro con fuerza. «Después de que le jures a Gaia que nunca más te opondrás a mí». Lunea desapareció junto con Toby y los demás. BGM. Meidin Abyss Season 2 Ost 3, Sankente 3 Ages por Penkin. Oh. ¿Qué es este lugar? Lunea parpadeó cuando se dio cuenta de que esas palabras provenían del mercenario con forma de tiburón, luego miró fijamente lo que estaba preguntando. ¿Cómo? ¿Por qué estaban aquí? Este lugar debería ser imposible para Toby conocerlo. Miró a su alrededor en estado de shock, observando el mundo reconocible. Espadas que llenaban el horizonte, cielos salpicados de estrellas y galaxias, el absoluto desequilibrio de la atmósfera entre múltiples poderes en conflicto. Todo apuntaba a las pocas veces que había visitado el alma de su primer amigo. Junto a ellos, Zetsu había caído de rodillas, abrumado por la pureza y densidad del maná ambiental que impregnaba el aire. Como un ser construido a partir del chakra de la naturaleza desde el principio, estar expuesto al maná crudo no saturado de Gaia hizo que su cuerpo colapsara. Tatsumi no mostró ninguna reacción, la ilusión de Toby seguía reprimiendo con fuerza su conciencia para que se diera cuenta de la situación. Esdeat, por otro lado, tenía una sonrisa que casi le parte la cara. Montar la adrenalina de su pelea con la bestia fantasmal, para ser transportada a un reino como este, era como si la Navidad hubiera llegado temprano para la mujer. Y impresionante. ¿Qué es este lugar, Toby?
Tropezó con sus propias palabras mientras tocaba una de las espadas en el suelo. Los únicos que mantuvieron algún tipo de enfoque fueron Tobi y Kakuzu, ambos inmediatamente alertas ya que Tobi estaba atónito por el cambio en el paisaje y Kakuzu que estaba observando a su empleador. Rápidamente captó las señales después de ver a Setsu desmoronarse como una pila de ladrillos. Debajo de la fachada tranquila, Kakuzu también estaba extremadamente inquieto por lo caótica que era la atmósfera. Peor aún era que sus 5 corazones latían agitadamente en reacción a lo que fuera que había en el mundo. Tobi movió los ojos en dirección al Gedomazo, solo para que su estómago se hundiera debajo de él al ver el reino de Kamui tomado. Lo que debería haber sido imposible se había convertido en realidad. Nadie debería haber podido acceder a Kamui excepto él. Y Tobi tenía una idea de quién era el responsable. Efectivamente, en la base de la enorme estatua, estaba un niño con el cabello ardiendo como el fuego en los rayos del sol de la mañana que asomaban por el horizonte. Quemó. Por una vez en su vida, Shiro estaba seguro de que no eran sus circuitos de prana los que estaban sobrecargados. Sintió una sensación abrasadora mientras tiraba de algo pesado. Sin embargo, en realidad no se movía, ni sentía el dolor en su cuerpo. Era como si todo fuera un sueño, uno del que no podía salir. Es así como mi alma se siente ejercida así. Tiene sentido. Abordar una tarea tan enorme sin práctica, sin mencionar la primera vez que usó su alma fuera del rastreo de armas. Era como un bebé tratando de correr en lugar de caminar. Mientras continuaba subvirtiendo la subdimensión bajo su control, Shiro aprendió más sobre su esfera de realidad. No estaba arrebatando el control del reino, lo estaba consumiendo. Cada metro cuadrado de espacio que un Limited Blade Works ocupaba aumentaba su propio tamaño. Shiro no sintió el crecimiento hasta que controló una gran parte del espacio. Así como sintió que la dimensión estaba inerte, pudo leer el valor conceptual y los fundamentos del reino cuanto más controlaba. El reino solo existía por conveniencia. Tobi lo usó como puerta de entrada para atravesar el plano de los hombres, pero no mucho más aparte de ser usado como almacenamiento para su espacio infinito. Shiro no sabía cómo sentirse al ver un arte tan valioso usado de manera mundana. Por otra parte, así debe haber sido como lo vieron otros magos cada vez que usaba su oficio fuera de la investigación. Perdió la noción del tiempo cuando su atención se agudizó en la tarea que tenía entre manos. Shiro solo fue interrumpido una vez que sintió que aparecían irregularidades en su alma. El breve lapso de concentración interrumpió su control, su progreso se hizo más lento y la fatiga lo atrapó repentinamente. Shiro rompió en respiraciones agitadas y se apoyó contra la estatua, sin agotamiento físico ni mágico, pero de un tipo que no podía comprender. Como si estuviera cansado de simplemente existir por un breve momento. Cerró los ojos y comenzó un ritmo controlado en su respiración. La brisa tranquila y relajante y el prado danzante a su alrededor mejoraron ligeramente su constitución a través de su ambiente refrescante. Excepto que Shiro recordó que el reino en el que entró no tenía viento ni prado. Con los ojos muy abiertos, se levantó y miró a su alrededor. ¿Cómo? La mitad del mundo era ahora un Limited Blade Works. El espacio en blanco previamente vacío reemplazado por llanuras de espadas y flora. Los cubos que bordeaban su lado estaban inundados de vegetación, mientras que los que estaban más lejos estaban en etapas cubiertas de maleza que declinaban según su distancia. Aún así, la mitad del reino seguía siendo un cielo en blanco lleno de cubos grises vacíos en la distancia. Shiro aún estaba lejos de completar su tarea. No sabía si el Gedomazo había sido tomado por un Limited Blade Works o si todavía estaba en posesión de Tobi, lo que lo llevó al problema en cuestión. Deteniéndolos antes de que lo alcanzaran. BGM. Fake / Strange Fake. Fakei de Hiroyuki Sawano. Shiro apenas estaba de pie después de su terrible experiencia. En cualquier momento, podría colapsar y darle a Tobi una oportunidad. Entonces, necesitaba hacer lo contrario. Parecía fuerte, parecía que estaba más allá de su alcance. A parecer, piadoso. Shiro negó con la cabeza. No tenía ninguna arma parecida a una deidad que pudiera usar en su inventario. Gran parte era el arsenal de Counter Guardián Emilia, y su habilidad estaba muy por debajo de la del arma de Alaya.
Incluso tuvo la suerte de poder usar algunas armas, algunas con las que estaba más familiarizado después de verlas en su vida anterior. Lo que sí tenía, era la ilusión de uno, y tal vez, con el arma adecuada, Shirou podría engañarlos a todos. Todas las cartas estaban allí. Sin duda, en este mismo momento, Toby y todos estarían abrumados. Solo tuvo una oportunidad. Shirou se dio la vuelta lentamente, girando su pie para mirar a los recién llegados. Forzó una expresión tranquila en su rostro, ocultando el cansancio que estaba sintiendo. Pero con la distancia entre ellos, no podrían leerlo. No lo finjas ahora. Lo siento, no he terminado con los cambios. Shirou recogió suavemente una hermosa flor del suelo, girándola hábilmente entre sus dedos. No te limites a hacer una reverencia. Cambió su postura, haciendo una reverencia hacia ellos. Bienvenido a mi mundo. Todo el grupo quedó atónito. Toby claramente más afectado que el resto en sus ojos. Bebe tu justicia. Shirou se puso de pie, sonriéndoles. ¿No te importa si tomo el Gedomazo para mi colección? Es bastante único en su tipo como todo lo demás en mi mundo. Alguien se rió entre dientes antes de estallar en carcajadas. Ja 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 ja. Pensar que Toby estaba luchando contra gente como tú. Estoy impresionado de que aún no haya muerto. Kisame le sonrió. Bueno, por supuesto. Los enemigos son fáciles de ir y venir, pero solo los mejores se quedan. No pensé que saldría de esta manera, pero ver tu poder tampoco será tan malo. El mensaje detrás de las palabras de Kisame fue claro. Él, y por extensión, todos, no esperaban sobrevivir al encuentro. No contra alguien como Shirou. Especialmente después de lo que han visto. Todos excepto Toby que era. Tengo a tu amigo. ¿Estás realmente dispuesto a arriesgar tanto? Toby acercó a Lunea y colocó el kunai limpiamente contra su cuello. El corazón de la chica bestia se aceleró, asustada de morir. Shirou desde su posición pudo ver la expresión asustada que tenía Lunea. Por supuesto que no. Es por eso que voy a mostrarte hasta dónde llego por ellos. Shirou, concentrado y cansado como estaba, su canica de realidad abrasadora respondió a la llamada. Todavía estaba abrumado por consumir una porción de Kamui, pero Shirou estaba acostumbrado a superar sus límites y lo obligó a invocar copias de Black Case. Las llaves surgieron del suelo detrás de ellos. Toby no se dio cuenta de su apariencia silenciosa. Los otros detrás de él rápidamente notaron que la hoja que salía del suelo coincidía con el momento en que perdieron el movimiento. Shirou bostezó, sin dejar de vigilarlo. Toby fue a hacer un corte en la mejilla de Lunea como advertencia, luego descubrió su incapacidad para moverse. Te lo dije, no. Este es mi mundo. No puedes hacer nada aquí, Toby. Shirou sonrió. Hizo un espectáculo agitando las manos, sacando espadas del suelo para crear un puente de acero afilado que conectaba su cubo y el cubo en el que estaban Toby y los demás. Paseó a través de ellos a un ritmo relajado, observando las reacciones del grupo. De todos, solo Kisame y Sdeat continuaron luciendo emocionados. Estaban viendo magia más allá de sus expectativas. Un chico que acaba de salir de la adolescencia, controlando un mundo salvaje y venciendo a Toby en su propio juego. Mientras caminaba, Shirou consideró sus opciones. Tocar o sacar a Lunea de las manos de Toby implicaba contacto. Una vez que la tocara, sus sombras se conectarían y las llaves negras de la iglesia lo afectarían. Eso no serviría para su demostración de poder. En el momento en que se congeló, Toby comenzaría a romper la fachada que Shirou estaba manteniendo. Apareció un segundo pensamiento. ¿Y si fuera a matar a Toby? Una vez más, Shirou cerró esa idea. Matar a Toby era algo desconocido, posiblemente incluso destruyendo la subdimensión a su alrededor. Shirou preferiría estar seguro de que Gedomazo fue transferido antes de que la dimensión colapsara. Solo tendría que soltar a Toby y improvisar. BGM. Singularidad de Hiroyuki Sawano. Shirou llegó frente al grupo, miró a Toby y sonrió. Misteriosamente. Me temo que no puedo dejar que continúes con tu plan, Toby. Los ojos de Toby se agrandaron. ¿Cómo supo este niño sobre el plan? No había absolutamente nadie más que lo supiera aparte de él y Setsu. Ni siquiera Pain lo sabía en su totalidad. A menos que Shirou lo estuviera engañando. No sabes ni la mitad de eso.
El plan del Ojo de la Luna estaba más allá incluso de las maquinaciones de Toby. Era el plan que le dejó su maestro, Madara Uchiha, antes de su muerte. Reunir las bestias con cola y atraparlas en la estatua solo completó la primera etapa. No. Parece que tu amigo no te lo dijo. Shirou cambió su enfoque de Toby hacia el hombre tirado en el suelo. ¿Crees que no sé lo que sucede después de que creas el 10 colas? Ahora, aquí era donde Shirou estaba mintiendo. No tenía idea de cuál era el plan después de la recreación de la verdadera forma de Gedomazo, pero ver a Black Zetsu en los recuerdos de la estatua más que a Toby hizo que Shirou dudara sobre quién era el verdadero autor intelectual de todo. Toby miró a Shirou, con los nervios a flor de piel. ¿Él sabe sobre el 10 colas? Shirou también sabe que fue Zetsu quien sabía más que yo. También jugaste con Madara en tus manos. Entonces, debo aplaudirte por eso. Toby miró por el borde de su visión para observar la reacción de Zetsu. Madara confiaba en el hombre monocromático, por lo que nunca dudó de su apoyo. Pero si Shirou realmente supiera más de lo que Madara le compartió, entonces, ¿era posible que lo hubieran engañado toda su vida? ¡Wow! Realmente te clavó allí. El medio blanco sonrió desde su posición. Cállate, tonto. Este no es momento para juegos. La mitad negra siseó. Shirou continuó sonriendo con indiferencia. Ahora, en cuanto al resto de ustedes, voy a confiar en que los 4 abandonarán el grupo de Toby si los libero. Tienen mi palabra de que no los mataré después. ¿De verdad vas a dejarnos ir después de ver todo esto? Se volvió hacia el hombre enmascarado. Shirou lo reconoció como uno de los 2 mercenarios de rango S contratados por Hanzo, pero su aparición aquí significaba que eran peones de Toby. Es de Ati y Tatsumi me conocen. No rompo mis promesas. La reina de hielo soltó una carcajada. Pensar que conocía a todos los monstruos en Akatsuki, sin embargo, el más grande se coló entre todos nosotros. Ella sonrió. Nos dejaste ir aquí, y tendré una deuda contigo. Uno que pretendo devolver algún día. Si tengo tu palabra, entonces tú tienes la mía. Shirou asintió, invocó una copia de Iraizin y luego arrojó el arma frente a ella. Llévate esto y muéstraselo a los demás después de que regreses. Diles que Shirou te envió de regreso. Los encontraré en Akatsuki después de que limpie el desastre aquí. Soltó las llaves negras apuñaladas en las sombras de Tatsumi y Esdeat. Rápidamente recogió el arma del suelo antes de que Shirou los sacara a ambos de su cánica de realidad. ¿Qué te parece? ¿Confías en mí ahora? Esta vez, fue Kisame quien se rió. Eres un gran mocoso. Tal vez debería unirme a esos 2 en Akatsuki si eso significa entrenar contigo algún día, eso es si aceptas mi pedido. Hecho. Esperaré con ansias nuestra batalla. Shirou accedió a su pedido porque sabía que negociar con los enemigos era mejor que luchar contra ellos. Darle aprobación a la solicitud de Kisame significaba debilitar los cimientos de Toby en ese mismo momento. El hombre con cara de tiburón desapareció poco después. Shirou se volvió hacia la última persona que quedaba. Kakuzu rápidamente aceptó el acuerdo y fue despedido. Parece que todo iba sobre ruedas. Por una vez en su vida, tal vez Shirou no tuvo suerte de rango E. O eso pensó. BGM. Jojo Battle Tendenkiost. Propaganda. Shirou. Un grito estalló detrás de él. Shirou se movió lo más rápido posible, pero ya era demasiado tarde. Toby ya estaba en movimiento, lanzándose hacia él. No, fue una ilusión. E inmediatamente, comenzó a romperlo. Centrándose no en el enemigo, sino en el medio ambiente. Una ilusión es tan fuerte como su punto más débil, y esos puntos se encuentran comúnmente en su autenticidad en comparación con el mundo real. Es más probable que Shinobi se centre en la amenaza y, por lo tanto, se centre en los movimientos del enemigo en el Genjutsu. Fue la razón principal por la que los usuarios de Genjutsu se centraron en gran medida en hacer ilusiones sobre ataques o enemigos, poniendo menos esfuerzo en crear detalles para el resto del entorno y la atmósfera. La memoria muscular del shinobi se encargó del resto, en sintonía con la sensación de la batalla y manteniendo a la persona distraída de descubrir la falta de realismo. Pero Shirou no era un shinobi, era un mago. Darse cuenta de los pequeños detalles había sido una habilidad que Rin le había inculcado durante su permanencia en la torre del reloj.
Se esperaba que cada mago tuviera habilidades de observación crítica, y los ojos de Shirou eran algunos de los mejores en ese campo. El conocimiento y la experiencia es lo que finalmente lo detuvo. A diferencia de la investigación, esto era combate. Esto era en lo que se destacaba Shirou. En algún lugar allí, estaba seguro de que estaba ligado a su elemento y origen. Era imposible ignorar la coincidencia. Shirou rompió la ilusión, sacudiendo la cabeza hacia un lado mientras los instintos gritaban para esquivar el proyectil volador. Su cuerpo se sentía pesado en cierto sentido, y estaba ralentizando su velocidad de reacción y movimiento. El agotamiento de su alma expresándolo a través de sus acciones. Toby se dio cuenta de inmediato. El niño puede haber sido poderoso, pero el gran esfuerzo que tomó para quitarle el Gedomazo debe haber agotado toda su fuerza. Esta era su oportunidad. Siguió adelante, esta vez enviando una ola de fuego que empujó a Shirou hacia atrás. Sintió que el calor lo inundaba mientras saltaba lejos del ataque. En el aire, trazó un kunai para detener el lanzado a través del fuego. Justo cuando aterrizaba, se escuchó una estrepitosa fractura. No uno pequeño, sino uno que reverberó en toda la dimensión. Los ojos de Shirou miraron hacia la fuente, observando el cielo que comenzaba a resquebrajarse. Su atención se retiró cuando Toby envió una fuerte patada dirigida a su estómago. Shirou se echó hacia atrás instintivamente, antes de darse cuenta del truco. Toby usó una ilusión en su propia patada, una pequeña que encajaba suavemente con el mundo. Copiado de otro Uchiha, Shirou pudo leer una de las técnicas de Itachi. Cambió de estrategia, saltando al ataque y sorprendiendo a Toby con su propia ilusión. Toby dispersó una espada imaginaria. Su Mangekyou Sharingan se amplió por lo poderosa que era la ilusión. Estaban dentro de un Limited Blade Works. Todas y cada una de las hechicerías que usó Shirou se potenciarían al máximo de su capacidad. Usó esto con gran efecto, construyendo su propio conjunto de ataques ilusorios en lugar de los reales. El agotamiento pasó factura cuando Shirou sintió que la velocidad disminuía un poco en cada momento. Ambos lados intercambiaron golpes mientras mezclaban apariciones para confundir al otro. No puedo perder aquí. Shirou se esforzó más, ignorando la sensación de división que venía desde adentro. Solo un poco más largo. Un poco más de tiempo. Solo necesitaba un poco más de tiempo para idear un plan que pudiera darle la ventaja. Este lugar era su mundo, por lo que ya tenía todas las ventajas. Sin embargo, luchó. ¿Qué está sucediendo? Lentamente, Shirou se estaba sintiendo mareado. Su vista brilló dentro y fuera de la pelea, su cuerpo igualmente confundido cuando las sensaciones cambiaron de la realidad a una especie de estado de sueño. BGM. Suyokume Sameru Tamashii de Fairy Tail, anime. HMPH. A pesar de toda tu habilidad, realmente eres impresionante. Pero bastante inexperto. Shirou miró a Toby confundido. El hombre señaló hacia el cielo. Él miró. Muy por encima de él, una gran grieta había comenzado a dividir los cielos por la mitad. Un vacío de infinitos matices y oscuridad atravesó el reino. Entonces, Shirou notó algo. Su costado estaba siendo succionado. ¿Qué hiciste?, susurró, identificando de repente por qué se sentía perdido durante la batalla. Toby sonrió. ¿Quién dijo que vencerte era la única manera de ganar? Shirou cayó de rodillas cuando más de sus Unlimited Blade Works fueron absorbidos por la grieta. Su alma estaba desapareciendo lentamente, siendo tragada por lo desconocido. ¿Qué? Sé cómo. Las dimensiones son una cosa divertida. Una vez que cortas el ancla atándolas en el espacio-tiempo, simplemente flotan. En este caso, tu dimensión estaba bloqueada en Kamui, así que simplemente rompí la conexión. Shirou se había olvidado de establecer un punto de contacto entre su mármol de realidad y el reino del hombre. Sin él dentro de ese plano de realidad, no había nada que conectara los dos mundos. Unlimited Blade Works se estaba alejando lentamente del Kamui de Toby. No se había dado cuenta, no después de concentrarse en el hombre mismo durante toda la pelea. ¿Ese Shirou? ¿Qué está pasando? Lunia gimió más lejos. De alguna manera, Setsu se había liberado de la llave negra que lo encerraba en su lugar. No, debe haber usado un clon o una raíz para eliminarlo. Shirou se atragantó al darse cuenta de su error.
Lunea estaba atrapada con Toby y Shiro estaba desapareciendo en el vacío. ¿Podría quedarse aquí? Su cuerpo era una forma física, pero también era el recipiente de su alma. Con su espíritu flotando lejos del mundo, no había duda de que él también lo haría, flotando interminablemente en ninguna parte. Shiro cerró los ojos. Todo está bien, me estoy cansando. Puso una sonrisa falsa en su rostro, mirando a su amigo. Si iba a desaparecer, entonces no quería irse sin darle a Lunea un buen recuerdo. No quedaba mucho tiempo. No, me estás mintiendo. Lunea sabía que un Limited Blade Works era su alma. Al verlo romperse frente a sus ojos, sintió que el mundo se estaba acabando, literal y figurativamente. Verlo vivo nuevamente le dio a su corazón una emoción indescriptible. Solo para que se rompiera una vez que llegó la realización. Me mientes cuando escondes algo. Su voz ronca llegó a sus propios oídos, el sonido hizo que la situación fuera más pesada. Shiro dispuso el sable de cierto rey rubio a su lado. Era simplemente una copia de Excalibur, pero sus lazos con el mundo son mucho más profundos que los suyos. Utilizándolo como catalizador, todavía tenía la posibilidad de enviar a Lunea de regreso, lejos de Toby, de vuelta a la seguridad. Su esperanza, su deseo, se vertió en la espada. Era la cristalización de los deseos de la humanidad, pero en su lugar, no había humanidad. Ya no. No después de su separación del mundo. El único hombre que quedaba dentro de un Limited Blade Works era él. Aunque estaba dentro de Kamui, eso era solo porque a su alma todavía le quedaba un pequeño agarre. Pero pronto eso también desaparecería. Shiro miró su cielo, su amplia extensión se convirtió en hilos ondulantes, mientras lo poco que quedaba era absorbido por el vacío. Pronto, la tierra haría lo mismo. Todavía le quedaba un poco de poder, suficiente para un hechizo. Excalibur. Entonó el nombre. La espada respondió. La tierra que lo rodeaba resplandecía de color amarillo, la sensación de una paz abrumadora resplandecía en su mundo moribundo en una sombra gloriosa. Lunea se quedó mirando la visión, parpadeando cuando la tristeza de su corazón se alivió repentinamente por un poder que nunca antes había sentido. Era como su madre aquí, abrazándola, consolándola. Bañarla con amor y afecto. Dile a Lumulupae que lo siento. Shiro imaginó a la bestia fantasmal que conoció hace tantos años en su ciudad natal. Era el que más conocía además de Lunea. El uso de Excalibur y sus lazos con la humanidad, combinados con su imagen de una bestia poderosa, con suerte sería suficiente para enviar a Lunea de vuelta correctamente. Enviarla de vuelta fue una victoria. Y Excalibur prometió la victoria. Un destello amarillo, y ella se había ido. Shiro cerró los ojos al reino gris vacío de Kamui, mientras los últimos vestigios de su alma se dispersaban.